la lleva a esterilizar y luego obviamente la pasa a su Cleanbox, a su cabina de flujo laminar, y teniendo un puerto de inyección, usted simplemente coge lo que va a inocular de micelo líquido y atraviesa el puerto de inyección hasta el grano y le vacía unos 3, 4, 5 centímetros de micelo. Es decir, te vas a llevar más micelo que haces en un tarro, porque en un tarro generalmente uno lo inocula con 1 o con 2 centímetros, pero la verdad es que cuando tú vas a armar un pan generalmente necesitas 2 o 3 tarros, entonces normalmente te llevas pues entre 3 y 6 centímetros, entonces aquí le estás agregando más o menos lo mismo. A través del puerto de inyección, ¡chac!, lo chuzaste, inoculaste directamente el grano. Con todo eso ya esterilizado, así como está, sin moverlo, sin revolverlo, sigue siendo la base abajo de maíz. ¿Listo? No tienes puertos de inyección, tienes dos opciones. La primera es crear un puerto de inyección, o sea, antes de esterilizarlo usted compra silicona de alta temperatura, resistente a altas temperaturas, y se la coloca a la bolsa donde usted quiere que quede el puerto de inyección. Espera que se seque, ella se pega, ¿cierto? La esteriliza, como es resistente a altas temperaturas, ni se va a caer, ni se va a dañar, y luego inocula a través de ese puertico que usted acabó de crear. Y si usted es más perezoso todavía y no quiere hacer ni eso, pues todavía le queda la posibilidad de simplemente romper la bolsa con la jeringa, meter los 5 centímetros y luego con una curita de esas que uno pone para las heridas cuando lo vacunan a uno, pues le pone ahí en el agujerito de salida. Pues eso obviamente es la menos buena, ¿cierto? Pero sigue funcionando. Y entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente usted ya lo lleva a condiciones de incubación, ¿sí? Y él empieza a crecer. Si ustedes miran esa bolsa que está ahí, miren que el micelo está empezando a crecer en el grano, obviamente porque lo inoculaste en el grano, a partir del punto de inyección. Él va creciendo. ¿Cuánto se demora de crecimiento? Pues lo mismo que se demoraría en un tarro. O sea, un tarro se demora una semana cuando uno está muy de buenas, 4 semanas cuando uno está muy de malas, entonces ella empieza a crecer, ¿cierto? Y usted va a esperar a que esté colonizado más o menos el 70% del grano. Más o menos el 70% del grano. O sea, no hay que esperar que el grano esté 100% colonizado. Es más, porque generalmente él no se va a colonizar el 100% con esta técnica, porque arriba hay sustrato, él va a empezar a crecer hacia arriba, entonces es difícil verlo. Pero cuando usted diga va a la mitad y un poquito más, 70%, pues entonces usted pasa a lo siguiente, que es sin cambiar absolutamente nada. Ah, carachas, no puse otra imagen. Que sin cambiar absolutamente nada, simplemente sin abrir la bolsa, con la bolsa ahí, que está así, que aquí tiene el grano colonizado y que aquí tiene el sustrato sin colonizar, dentro de la bolsa usted con las manos empieza a revolverla. ¿Sí? Y empieza a moverla, y usted se lleva unos 10 minutos moviendo la bolsa, eso no tiene ningún problema, la bolsa está estéril por dentro, igual póngase guantes, ¿cierto? Pero un tapabocas, porque todo lo que uno hace entre más limpio sea mejor. Pero ya tiene su filtro, usted la empieza a revolver y revolver y revuelve ese grano con el sustrato que está encima, y en un momentico, y luego coge y le pega así ¡pac! ¡Pac! Contra el piso, para que sin aplastarla a usted, sino lo que la gravedad pues la pueda aplastar, y listo, usted ya tiene un pan armado. Pero es que usted se salvó de muchas cosas, es decir, usted hizo todo ahí, usted no tuvo que coger el grano por un lado, usted no tuvo que coger el sustrato, o sea, el grano por un lado, esperar que se colonizara un mes, luego coger, preparar el sustrato, esterilizar el sustrato, llevar eso a otro lado, armar desinfectar pues ni siquiera tuvo que haber hecho un monotube, ¿cierto? No hizo el monotube, no tuvo que desinfectar el monotube, no tuvo que echarlo ahí, no tuvo, o sea, usted se ahorró casi todo, o sea, casi todo el proceso de cultivo normal que nosotros hacemos, y que es el que uno generalmente recomienda porque es el más efectivo, porque como les digo, la gente tiende a hacer agalluda, entonces se compra bolsas de 5 litros así gigantes para que y no tienen con qué esterilizarlo bien, pero se ahorró todo. O sea, usted simplemente preparó todo un día y lo esterilizó, lo inoculó y lo dejó ahí, y como a las 3-4 semanas pues, y lo revolvió, le pegó así y ¡pum! Y lo deja ahí para que fructifique. O sea, es muy sencilla la técnica, es muy sencilla. Sí, claro, dime, escríbeme la pregunta o háblamela si tienes. O sea, si puedes hablarme, mejor. Si no puedes, escríbemela. Interrúmpeme cuando quieras. ¿Listo? Bueno, espero
esperaré si me escribes o me preguntas. Por mí no hay problema que me interrumpan, es más, me gusta que me interrumpan. Ahora sí. Ok. No te iba a interrumpir, pero bueno, te hago la pregunta. Tú dices que este método obviamente reúne todo, pero es mucho más demorado, ¿cierto? Sí. ¿Qué tiempo suele superar más de hacer todo el proceso en monotube? A ver, ¿cuánto te llevas tú haciendo un monotube desde cero? Desde ni siquiera tener el grano colonizado. Desde que vas a preparar el grano hasta que te fructifica. ¿Cuánto te demoras normalmente? ¿Un mes y medio? Mes y Más o medio. menos. Sí, más o menos eso. No, este se demora más o menos 15 días más. Más o menos 15 días más. Sí. Se podría decir que 2 meses. Más o menos 2 meses, ¿sí? Pero sí le ahorra a uno muchísimo tiempo, ¿sí? Porque es que cada vez que usted va a hacer un proceso, usted tiene que limpiar la habitación, esterilizar todo, es cierto, es un proceso largo. Pero sí, o sea, realmente a mí se me han ido con estos cuando son muy grandes hasta 2 meses y medio. Entonces se puede ir entre 15 días y un mes de más, ¿sí? Pero si tú lo haces como yo, ahorita te voy a decir cómo te lo puedes hacer manual o lo puedes hacer automático, por decirlo así, o sea, una bolsa automatizada. Y si usted lo hace automático, hermano, pues es que no tiene que hacer nada, ¿sí? Entonces es sencillo, obviamente como todo tiene una curva de aprendizaje, o sea, si yo les dijera, no, es que esto se hace así, usted va y lo hace, pues generalmente a uno sí le sale a la primera, como cuando usted hace un monotube le sale fácil, ¿cierto? Pero para que usted llegue como al punto, que todo le sale perfecto, que usted ya lo sabe manejar bien, pues tiene que hacer varios cultivos, pero es una técnica muy buena. A mí, ¿por qué casi no la hago? Porque a mí no me gustan las bolsas. A mí no me gustan las bolsas, la verdad. Porque es que reutilizarla es un problema, ¿sí? El filtro no sirve sino para una sola vez. Entonces usted tendría que cambiarle el filtro. Lo único que uno tiene a mano así como dentro de la casa para cambiar el filtro es microporen. Y muchas veces si usted no pone mucho microporen, eso se daña durante la esterilización o se quita el filtro. Entonces usted tiene que estar comprando una bolsa en términos prácticos cada vez que va a hacer la técnica. No tiene nada de malo, o sea, una bolsa de esas vale $1. Pero es que a mí un monotube me vale $2 o $3 y me dura toda la vida, ¿sí? Por eso yo prefiero hacerlo en monotube, porque es muchísimo más económica a la larga y usted puede hacer muchos monotubes. Pero esta técnica es maravillosa, o sea, es una técnica muy buena. Listo. Y te hago otra pregunta, me imagino que la bolsa no se llena al 100% porque hay que dejar espacio para el crecimiento de... Ya vamos a hablar de eso. Sí, pero no se puede llenar al 100% porque si la llenas así, pues no crece, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar exactamente de esa parte, ¿listo? Como yo les digo, usted puede hacer esto en manual, en automático. ¿Qué es hacerlo manual? Manual es como, bueno, como les digo, hay de vendedores a vendedores. Yo les explico porque cada vez veo más gente haciendo eso. Manual es ¿qué? Es que usted es agalludo. Entonces usted se hace una bolsa. Por ejemplo, esa bolsa que está ahí, pues obviamente la parte de arriba está doblada, ¿cierto? Usted tiene que, lo máximo que usted puede llenar la bolsa, digamos que es hasta la mitad. Pero es que depende de la bolsa que sea. O sea, usted puede llenar una bolsa hasta la mitad y esa bolsa, esa mitad puede tener 10 centímetros de pan. Hasta 15 centímetros de pan, porque hay bolsas muy grandes, ¿sí? Entonces usted la llena hasta la mitad. Eso es lo máximo que usted la puede llenar. Cuando usted la llena hasta ese punto, hay mucha materia viva dentro de la bolsa. Por lo tanto, necesita mucho oxígeno, ¿sí? Y como necesita mucho oxígeno, hay que hacerle ventilaciones. Entonces, y ya les voy a mostrar el otro punto. Hay que hacerle ventilaciones. ¿Qué hace uno? Usted lo deja que colonice absolutamente todo. Por lo menos el 80-90%. Igual cuando empieza a colonizar la superficie está colonizada entre el 80 al 90%. Me rebobino y les insisto en lo que les había dicho antes. Usted lo pone a hacer así, ¿sí? Pero cuando usted ya ve unos 3, 4, 5 días que todo va bien, usted tiene que tapar la parte de abajo, o sea, metiéndolo dentro de una caja, todo el bulk que hizo, todo el pan que hizo ahí, tienes que evitar que le entre luz. Listo. Entonces, cuando ya la parte de arriba está colonizando, si usted lo hizo muy grande, más de 6 centímetros, por decirlo así, usted necesita darle intercambio gaseoso activo, o sea, como si fuera un monotube. Y hay muchísimas técnicas. La más sencilla, ¿cuál es? Usted coge la bolsa,
la estira, es una bolsa cuadrada y le corta estas dos puntas, ¿sí? Bueno, esta no es la más sencilla, es una. Y usted simplemente hace como un acordeón con la bolsa. Y eso es una ventilación activa, ¿sí? La ventila y luego lo sella con un clip aquí, las dos bolsitas. Otras personas que hacen, cortan la bolsa completa, abren y cierran, ¿sí? O sea, abren y cierran la bolsa y eso también permite ventilaciones. Cuando el bulk es así de grande, generalmente también hay que darle humedad, generalmente. Entonces usted, a través de la abertura que acabo de crear, pues tiene que echarle spray. O sea, haga de cuenta que fuera un monotube. Haga de cuenta, la persona que hizo este y el que inventó la bandita elástica, lo que hace es que justo 1 centímetro por encima del pan, que es muy parecido a lo que hace agua, hace un corte en U, ¿sí?, de la bolsa, y él de hecho lo deja abierto. O sea, él lo deja así. O sea, él hace el corte y deja que caiga otra vez, pero él no le pone microporen ni nada. Yo probé esa técnica muchas veces, pero se suele contaminar mucho. O sea, que usted podría hacer ese corte también y ponerle un microporen similar a lo que hace agua con su Boctec, ¿sí?, que era la botella. Pues había un corte casi en U y usted estaba separado con 1 centímetro y ponía, ¿cierto? Y de cualquiera de esas formas, si el pan mide más de 6 centímetros, usted va a tener que por lo menos ventilarlo. Y en ocasiones, si usted ve que no están las paredes con vapor, con condensación, pues va a tener que humedecerlo, igual como si fuera un monotube. Pero bueno, aquí está la magia de esto y eso es lo que a mí me gusta y en lo que también se parece a la técnica de agua, ¿sí? Que es que si usted hace ese pan pequeño, es decir, usted compra la bolsa sin importar el tamaño de la bolsa. Ok, ya miramos. ¿Por qué? Bueno, le voy a contestar. Agua. No, ahorita le contesto. Me pierdo este pedacito. Si usted coge la bolsa y hace un pan de 5 a 6 centímetros, o sea, no es agalludo, no quiere abarcar muchísimo, sino que lo hace de 5 a 6 centímetros, lo que sucede con eso es que hay materia viva adecuada para, obviamente, que haya fructificación y que salga una buena cosecha, pero no hay exceso de materia viva dentro de la bolsa. Y como no hay exceso de materia viva dentro de la bolsa, igual que en la técnica de Boctec de agua, no toca ventilar y tampoco toca humedecer. ¿Por qué? Porque se crea un microclima dentro de la bolsa. Entonces usted prepara esta bolsa tal cual como lo dijimos. Hace un pan que sea de 5, máximo 6 centímetros de altura. Hace exactamente el mismo proceso. Inocula el grano, espera catada, lo revuelve, lo golpea para que se asiente, le pone una bandita elástica y lo pone a incubar, ¿sí? O sea, lo pone a incubar. Básicamente, hablemos de incubar, es de temperatura, ¿cierto? Una temperatura de 26, 27 grados centígrados, más o menos. Y cuando usted vea que esté colonizando la parte de arriba, el único cambio que usted tiene que hacerle es bajarle un poquito la temperatura si le es posible. Si hace mucho calor en su casa, pues póngala lo más cercano al piso posible. Obviamente no en el piso porque hay mucha tierra y cosas, pero ponga una plataforma, alguna cosa limpia y la pone lo más cercana para que le bajen unos 2 grados. Y listo, ese cultivo crece solo. Recuerden que tiene una cajita también o algo para oscurecer abajo. Usted no necesita ventilarla. Usted no necesita moverle la bolsa. Usted no necesita abrirle nada. Y como la pérdida de agua es muy insignificante porque es básicamente la pérdida de agua que se pierde por el filtro, igual que en la técnica de Boctec, pues no hay que añadirle agua. O sea, es maravilloso porque es un sistema casi que automático desde cero. Casi. O sea, esto sí podríamos decir que es una incubadora reautomatizada, ¿cierto? Y es de muy bajo costo. Con la diferencia que usted va a tener que comprar una bolsita cada vez. El problema, que realmente no es un problema, es que igual que en el Boctec, puede pasar que crezca el pie peludo, ¿sí? O sea, es que el borde inferior
los honguitos les crezca lanita, ¿sí? Que ese es el pie peludo. Yo prefiero decirlo en español porque se entiende. Se pone peludito el pie y que haya un poquito de micelo trepador. Pero eso no es un problema, eso no quita potencia, eso no nos hace daño, eso se come igual que lo otro y realmente no pasa nada. O sea, no pasa nada, más allá de un problema estético, no pasa nada. La cosecha es igual, la humedad es perfecta, la oxigenación es perfecta, siempre y cuando no hayas rebasado esa altura del palo. Voy a leer por aquí una pregunta que dice Agua. Agua dice, ¿por qué prefieres poner el grano? ¿Por qué prefieres poner abajo el grano? ¿No hay más riesgo que se encharque o se aplaste con el peso del sustrato? Y por el mismo motivo, ¿no habría que dejar más seco el sustrato? Por ejemplo, el arroz tiende a absorber. Ok. Depende mucho, Agua, de todas las técnicas, pero la razón principal por la que el grano se pone abajo es porque así usted tenga todo perfecto, siempre se le puede contaminar algo. O sea, el filtro en teoría debe funcionar, pero si algo llega a superar la barrera del filtro, lo primero que va a caer es algo que está arriba. Si arriba está el grano, pues se te va a contaminar muchísimo más fácil. Abajo el grano bien esterilizado, esa vaina es pulcra y sacra, ¿sí? Uno tiene que tener en cuenta que muchas cosas suceden, como yo les decía ayer con la pregunta que me hicieron en el grupo sobre Honeytech. Decía, si el tarro es perfecto y tiene un filtro muy bueno, ¿por qué resguardarlo más? Yo les digo, porque una vez, por ejemplo, unas hormigas llegaron y vieron que el filtro olía bueno y se lo comieron para poder llegar a la miel. Yo por ahí debo tener esa es la peor contaminación que yo he tenido. Yo vi que eso estaba pasando y yo lo dejé. Yo vamos a ver hasta dónde se contamina. Eso fue horrible. Horriblemente hermoso de tantos colores que salieron. Entonces, ponerlo abajo es una medida de precaución. Eso es una cosa. La otra cosa es que a pesar de lo que nosotros creemos y a pesar de lo que las personas muestran, algo que está estéril no se contamina a no ser que le entre una bacteria. Es decir, si usted ese grano lo tiene recontraencharcado, eso no se va a encharcar porque usted debería estar haciendo la misma humedad que se hace, ¿cierto? Para hacer el pan, ¿cierto? Usted no lo debe dejar más seco porque si lo deja más seco, pues igual que lo que pasaba en Tubotec, no va a alcanzar el agua porque hay una evaporación semanal muy leve de 25 milímetros de agua, 50 milímetros de agua. Usted no lo puede dejar más seco porque no le va a dar, ¿cierto? Para que sea en automático, a no ser que usted vaya a rociar todo eso. Si algo está totalmente estéril, eso puede estar húmedo, puede estar sobrecocinado, los granos pueden estar todos estallados y esa vaina no se daña. O sea, no tiene por qué algo estéril contaminarse solo porque está húmedo. Si se contamina por la humedad es porque no estaba estéril, ¿cierto? Entonces, no. O sea, yo en las veces que he utilizado esta técnica, que la he hecho como siempre la hago, nunca se me ha contaminado. Y obviamente el grano sí tiende a quedar un poquito más de humedad, pero no se contamina por eso. Y esa humedad es necesaria porque si no, él no va a aguantar quedarse automático hasta el final, ¿sí? Entonces es una de las principales razones. Preguntas hasta ahí. ¿Qué preguntas tienen? Hagan preguntas, chicos. Mientras me preguntan algo, yo voy recapitulando. Las bolsas se pueden utilizar de maneras infinitas. Yo aquí les he mostrado 3 maneras, desde la más sencilla hasta una muy chévere, me parece a mí. La más sencilla, la que casi todo el mundo utiliza y para lo que casi siempre se venden las bolsas, es para que usted simplemente las utilice como recipientes para esterilización y ya, así las puedes utilizar. Es una buena forma de empezar a utilizarlas para conocer cómo funcionan, cómo se manejan, bueno, todas estas cosas. La segunda forma es como un monotube, o sea, usted crea todo por aparte, luego lo revuelve y lo mete acá. Cuando usted hace eso, aplica la misma regla acá. Si usted lo deja entre 5 y 6 centímetros, puede dejar el resto de cultivo en automático, y si lo hace en más alto, vas a tener que abrir la bolsa para darle ventilaciones manuales y para aplicar agua, porque obviamente cuando abres la bolsa pues vas a perder más humedad, ¿cierto? Y la tercera forma es utilizarlo como un recipiente integral, donde tú simplemente vas a colocar el grano, vas a colocar el sustrato, inoculas el grano, espera que se colonice el grano por lo menos un 70-80% y luego lo revuelves dentro de la misma bolsa. Simplemente esperas a que se colonice la pared y le bajas la temperatura y listo, ¿sí? Y listo. Detallitos que tienen que ver por ahí. La banda elástica sirve mucho, ¿sí? La banda elástica sirve mucho. Se la colocan 1 centímetro por debajo
del borde superior del pan de setas, ¿sí? Siempre tienes que oscurecer como en todo la parte inferior, sea con una bolsa, sea con cintas, sea con una caja. La caja es la que menos funciona. ¿Por qué? Pues porque la caja es cuadrada generalmente y por los lados le entra luz. Esa es la que menos funciona. Pero cuando te lo venden a ti, generalmente te lo venden en cajas, pues porque para ellos es más fácil, ¿cierto? Vender una caja. ¿Yo qué hago? Cuando lo he hecho, pues simplemente con una bolsa plástica negra y la pego abajo con cinta. Le envuelvo cinta y una bolsa plástica negra y listo, ya queda. 5 a 6 centímetros. Lo puedes dejar en automático, le va a crecer el pie peludo y micelo trepador, pero eso no tiene ningún problema. Y más de 6 centímetros siempre vas a tener que hacer una abertura, sea que la abras todo arriba, sea que lo cortes acá, o sea que le hagas una U similar a la que le hace agua en el Boctec. Es básicamente esto es lo que quería contarles de las bolsas, ¿sí? Es una técnica que yo los invito a que la prueben. Uno a veces se enreda mucho haciendo cosas muy elaboradas, que no están mal, porque a mí me encanta hacer cosas elaboradas, pero algo tan sencillo como ese puede resolverle muchos problemas a uno. Dificultades con la bolsa, por ejemplo, el segundo flush. El segundo flush es más complicado, ¿por qué? Porque es una bolsa. Entonces usted cuando agrega el agua, o sea, obviamente para sacar los honguitos, pues tienes que cortar. Si usted lo quiere seguir dejando en automático, por decirlo así, lo corta en la parte de arriba, saca los honguitos con un guante, le echa agua, ¿cierto? Pero generalmente el agua hace que se despegue de las paredes el pan. Entonces ya esas partes que quedaron despegadas les va a entrar oxígeno y podrían fructificar por los lados. ¿Qué puedes hacer? Con una cinta aprietas, con la cinta y la bolsa negra aprietas para que eso no suceda, ¿sí? Aprietas un poquito para que vuelva a quedar la bolsa pegada del pan. La segunda cosa que es muy importante que debes tener en cuenta es que cuando tú estás revolviendo el micelo o cuando estás metiendo el grano o cuando estás haciendo cualquier cosa dentro de la bolsa tienes que procurar al 100% no mojar ese filtro. Si usted moja el filtro, generalmente lo que sucede es que usted lo moja con algo de micelo. El micelo empieza a crecer en el interior del filtro, pero el micelo es bravo y se pasa al otro lado del filtro, y cuando se pasa al otro lado del filtro pues se contamina, y cuando esta contaminación pues se va para adentro, ¿sí? Entonces hay que intentar por todos los medios posibles no humedecer ese filtro. Esas son las cositas que a mí me desmotivan a ratos de hacer esta técnica, a pesar de que pues, realmente es muy buena. Otra cosa que usted puede hacer, o sea, si usted quiere hacer una técnica mixta, es que usted hace todo eso y cuando va a hacer el segundo floss usted simplemente saca el pan y lo pone en una fructificadora común y corriente, ¿sí? Lo pone en una fructificadora normalita. Se coge el pan y lo pasa por otro lado y también te va a fructificar, pero por lo menos hiciste todo en automático desde la primera vez. Dice por aquí otra pregunta. Entiendo que para usarla para cultivar y fructificar de forma automática hay que respetar una cantidad vacía de la bolsa de por lo menos 3/4 de la misma. O sea, es una justa proporción de bulk y tamaño de la bolsa. No. Para hacer en automático no es el tamaño de la bolsa, es la extensión del pan. Porque es que hay bolsas que son muy altas y hay bolsas que son muy anchas, ¿sí? El pan lo que no debe superar es los 6 centímetros. Si el pan supera 6 centímetros, en mi experiencia y en mis prácticas, toca ventilar. Porque ya la ventilación pasiva que hay a través del filtro no da. Incluso si usted quiere hacer otra cosa aquí mixta más o menos, si usted abrirle otra abertura y quiere ventilar un poco, usted puede simplemente usar de acordeón la bolsa. Ella, al usted comprimirla y al volverla a expandir, pues va a haber algo de intercambio gaseoso por ese filtro. Usted la podría ayudar, pero no es tanto la proporción, porque es que si usted me dice 3/4, es que si usted se compra una bolsa de este tamaño, pues 3/4 vendría siendo por acá, pero entonces el bulk vendría siendo como de 15 centímetros. Y en mi experiencia no funciona así. Yo probé con muchas, obviamente queda mucho por probar, ¿cierto? Mucho por ensayar. Pero desde lo que yo vi, 5 a 6 centímetros para que sea automático. 5 a 6 centímetros sin importar el tamaño de la bolsa, sin importar si es ancha, sin importar si es alta. Lo que sí es importante es eso, que si usted lo hace más de 6 centímetros, por la razón que sea, es mejor ventilarlo. Es mejor ventilarlo, aunque tú sabes, como tú ya tienes la experiencia con el otro, que uno puede hacer pruebas, ¿cierto? Usted lo deja de 8 centímetros y como tú ya conoces, el problema de esto es que muchas personas no han hecho, por ejemplo, un Boctec, pero como tú ya conoces,
pues simplemente tú ves cuando el fixed-foot, el pie peludito, está creciendo muy exageradamente. Usted dice, carachas, no, pues se me pasó la mano, ¿cierto? Pero eso ya es algo de conocimiento. Pero para alguien que apenas lo va a hacer por principio, yo diría que esa es la regla. Hágalo entre 5 y 6 centímetros. ¿Y por qué digo 5 a 6 centímetros? Porque es que usted medir 5 centímetros es muy difícil. Y medir, o sea, siempre uno le queda un pan ahí como entre 5 y 6 o entre 6 y 7. Pero uno nunca, pues si lo dice exactamente 7, porque eso no funciona así, ¿cierto? No es tan exacta la medida como uno quisiera, ¿sí? Bueno, más preguntas para terminar. Esto era lo que les quería decir. Yo les aconsejo que vuelvan y se vean el video de Voctec y luego se vean este video otra vez. Y obviamente lo vamos a subir a Patreon y les va a ayudar mucho, ¿sí? Y pueden hacer el proceso con la bolsa. Es muy sencillo, muy sencillo. No tienen puerto de inyección, créenlo con silicona a alta temperatura. No quieren crear el puerto de inyección, pónganle en una curita de estas para heridas. Funciona. Obviamente funciona mejor el puerto de inyección, pero funciona. ¿Quieren reutilizar la bolsa? Pueden hacer el intento. Yo las he reutilizado, pero es un camello, es complicado. Usted tiene que quitar el filtro porque ya no lo puede volver a utilizar. Cubrir ese agujero con microporen, pero generalmente hay que cubrirlo todo alrededor porque él se tiende a despegar durante la esterilización. O sea, pega mejor en un frasco que en una bolsa. Esta es una pregunta que nos hace por aquí nuestro amigo, que no tiene nada que ver, pero no importa. Dice, ¿tiene alguna experiencia en la hidratación del pan con peróxido de hidrógeno? Sí, sí tengo experiencia con la hidratación del pan con peróxido de hidrógeno. Lo que decía Agua también en el video de Voctec, no es tan buena idea. No es tan buena idea, sí. A ver, el peróxido de hidrógeno se puede usar para el cultivo y de hecho hay cultivos que se hacen desde el inicio en peróxido de hidrógeno. O sea, casi que un pan está humedecido exclusivamente con peróxido de hidrógeno cuando tú empiezas a inocularlo. O sea, usted puede hacer de todo con peróxido de hidrógeno. Pero cuando no estamos utilizando esa técnica, pues de la cual no les voy a hablar ahorita, tal vez les hable después, sino que estamos utilizando una técnica normal como esta, una técnica normal como el monotube, muchas personas sugieren que cuando usted va a rehidratarlo, para que esa agua esté más pura y se mate alguna que otra contaminación, se le añada peróxido de hidrógeno en diferentes cantidades. Cada persona recomienda algo y yo la verdad no la recomiendo, porque desde que usted esté primero añadiendo agua pura o sea, pura es con mucha propaganda para una botella, pero una agua embotellada, una agua en bolsa, esa agua no te va a contaminar el pan, ¿sí? El peróxido de hidrógeno además mata sin discriminación. Si usted no está utilizando la técnica donde el micelo aprovecha el peróxido de hidrógeno, utilizarlo solamente para hacer una humectación, para hacer el dunking, generalmente lo que hace es que también se mate un poquito de micelo. Entonces es más difícil la fructificación la segunda vez. Y la tercera cosa es que el peróxido de hidrógeno se consume con la materia viva. Es decir, si usted tiene una partícula, esto es algo ilustrativo, no es así exactamente, una partícula, una molécula viva y una partícula de peróxido de hidrógeno y las junta, se aniquilan entre ambas, ¿sí? Entonces si usted tiene dos bacterias y dos peróxidos de hidrógenos, se aniquilan entre ambas. Pero si usted tiene 1.000.000 de micelo y tiene unas 50 bacterias, ¿para dónde se va el peróxido de hidrógeno? Casi todo se va para el micelo. Entonces no vale la pena, realmente no vale la pena utilizarlo. Yo creo que una de las conclusiones a las que llevó Agua en su video de Voctec, que de la vez pasada, también fue la misma: no utilicemos peróxido de hidrógeno, no funciona muy bien, no tiene ninguna ventaja. Dicen por aquí que si conejo blanco es macho o hembra, no sé, nunca se ha dejado ver, ¿sabes? He intentado ver, pero no sé, el sexo de los conejos es algo difícil, es misterioso, ¿sí? Es difícil, tiene que haber un veterinario y yo sé mucho de humanos pero poco de animales. Entonces lo que sé es que tiene un espíritu genial, maravilloso, indescriptible, muy curioso, ¿sí? Y realmente me ha ayudado mucho últimamente. Hemos creado manuales y hemos creado otras cosas que muy pronto van a salir con el curso que estamos armando el Conejo Blanco y yo, y van a ver la cantidad de cosas que se vienen encima y la cantidad de ayudas didácticas, porque no solamente van a ser teorías, van a ser cosas que les van a facilitar el cultivo de una manera que
Es difícil explicárselas. Tengo que mostrárselas. Tenemos que mostrárselas, Conejo Blanco y yo. Chicos, como siempre, ha sido un placer estar con ustedes. Realmente, para mí esto no es una clase, para mí es un momento donde puedo compartir con personas chéveres, bacanas, que les gusta explorar y que esto va más allá de simplemente como de vernos y no, aquí estamos forjando amistades y pueden ser amistades que van a durar toda la vida y esperemos que aún más que eso. Siempre, siempre, siempre para mí es un placer estar aquí con ustedes. Entonces, dicho esto, hemos terminado por el día de hoy. Recuerden que esto es Dr. Trip y nos vemos, chicos, en la próxima clase.